Se te sube a la cabeza porque estás desde tu televisión, si la revolución, desde tu televisión, si la revolución. Pemex es la empresa más importante del país y también la más endeudada. Tiene 87 años de edad y produce, explora, explota y extrae petróleo, lo refina y vende gas natural, vende diésel, gasolina y turbocina, además de fertilizantes. Y ha servido para pagar deuda del gobierno, campañas electorales, pensiones vitalicias y ha sido el campo propicio para el cohecho de funcionarios corruptos. Y el actual gobierno se propone rescatar esa empresa que es orgullo de los mexicanos y que es la base para su desarrollo. ¿Qué es lo que pretende hacer? Apoyarla para que salga de una deuda de 100,000 millones de dólares y de 23,000 millones que debe a proveedores. Cuando cumpla 90 años, se propone ser una empresa viable económica y financieramente para beneficio de todos los mexicanos. Por eso hay que apoyar el proyecto. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mejor conocido como INEGI, que se encarga de coordinar la información estadística, la población y la economía para la mejor toma de decisiones, acaba de darnos la noticia más importante respecto al combate a la pobreza en México. Con un nuevo modelo aplicado para analizar el índice de pobreza en nuestro país, bueno, pues ahora con esa nueva metodología que contempla, además del ingreso salarial, el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda, nos informa el INEGI que no fueron 10, sino 13.4 millones de mexicanos que dejaron de ser pobres. Lo que significa que solo 38.5 millones de mexicanos se mantienen en esa situación de pobreza en 2024. Entonces, el camino que seguimos es el correcto. Hay que apresurarle para acabar con la pobreza en México. Ya conocemos la ruta, no hay que dejarla. Quizá el Che Guevara tenía mucha razón cuando le adjudicaba un gran poder a la burocracia en la Cuba revolucionaria, porque decía que la burocracia era como el alma del cambio que se preveía en aquella isla. Y resulta que en México actualmente parece ser que la burocracia es el principal obstáculo que dificulta la transformación por la que el pueblo luchó y ganó con la 4T. Lo anterior viene a cuento por la nota publicada en La Jornada el 11 de agosto, firmada por Dora Villanueva, una reportera, quien escribe diciendo que, de acuerdo con el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda al sector salud, este solamente ha ejercido el 35% de lo, entendemos, lo programado para los primeros 6 meses del actual gobierno. Y si aún con lo confuso que es lo que se lee en la nota, si en realidad estamos frente a un subejercicio de ese tamaño, pues las consecuencias son graves, porque de acuerdo con los datos de la misma reportera,
De 736 millones de pesos aprobados, por ejemplo, a el programa de vacunación, dice que solamente se ha ejercido el 10% de los 736 millones de pesos. ¿Quién sufre las consecuencias? Pues todos los habitantes de México. Alguien tiene que poner freno y resolver esa situación. Continuemos hablando acerca de la política devenida en un deporte de espectáculo, pero además de corrupción, grave corrupción. Hablemos de Pemex. Que han pasado por ese organismo para hacerse ricos. Emilio Lozoya, Alonso Ancira y Carlos Treviño. Si se acuerdan ustedes, Emilio Lozoya recibió 5 millones de soborno de parte de Odebrecht, aquella empresa petrolera, para que facilitara en su carácter de director general de Pemex convenios. Alonso Treviño, director de Pemex, recibió 4 millones de pesos por facilitar la llamada reforma energética. Y Alonso Ancira, quien en su carácter de director de AMSA en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que hizo un gran negocio vendiendo, primero comprando para él Altos Hornos de México, en el remate que hizo Carlos Salinas de Gortari, y después vendiéndolo ya cuando era chatarra a Pemex. Y díganme ustedes, ¿quiénes antes habían combatido la corrupción que ahora vemos? Obviamente, si se recuperan los recursos por parte de esos que abusaron de su puesto para enriquecerse, no habrá problemas para financiar los programas de bienestar, pero se requiere eficacia de los acusadores para que paguen lo que robaron esos funcionarios priistas, no lo olviden. Pues continuemos con Donald Trump y su política interna. Dejemos allá la guerra arancelaria que desató contra todos los países de la Tierra. Y veamos su conducta al interior de Estados Unidos, donde le disputa el poder y la autoridad al Partido Demócrata donde quiera que éste está presente y gobierna. Y ahora su turno es Washington. En efecto, hablemos de la capital del país, donde habitan más de 700,000 estadounidenses. Claro que con toda la zona conurbada llega a 5 millones. Bueno, Donald Trump dice que hay una gran inseguridad y violencia en Washington, que eso no lo va a permitir. Y ha desplegado ya a la Guardia Nacional para que se haga cargo de la seguridad y de la vigilancia. Y miren su manera de criminalizar la pobreza. Como a principios de este mes, uno de sus exfuncionarios fue asaltado ahí en Washington, ha advertido a todos los habitantes de la ciudad que carecen de vivienda y viven en la calle en tiendas de campaña, que tienen que dejar la ciudad, que no le importa dónde se vayan, pero que ellos son la fuente de violencia e inseguridad. Y por eso el despliegue de la Guardia Nacional por encima de lo que las leyes establecen, porque eso solo lo autoriza el Congreso. Entre las bondades que tienen las redes sociales, debemos anotar aquella que nos permite la ciudadanización, que cada persona común y corriente podamos contradecir, comentar y criticar a cualquier miembro de la clase política por su actuación pública.
refiero a que en adelante no quedará impune ninguna actitud prepotente de influyentismo, como el de Karina Barreras, la diputada petista de Sonora, quien humilló a la ciudadana Carla María Estrella por un comentario que hizo acerca del origen de la candidatura de esa diputada que se enfila para ser presidenta del Congreso de Sonora. Pues ahora, gracias a las redes sociales, la petista Karina Barreras sufrirá el escarnio público y en adelante el escrutinio de los ciudadanos permitirá conocer en su expresión más clara la conducta que para ningún miembro de la clase política le será permitida en adelante. Nada de prepotencias. Eso depende de nosotros los ciudadanos.